Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos otro viernes más a Lo Largo del Enro, un programa donde las sombras del pasado emergen para revelarnos sus secretos más ocultos, en donde la magia, el misterio y las sonrisas se entrelazan para revelarnos una verdad más allá de lo evidente. Mi nombre es Javier Valdivia y soy presentador y guía de este programa. Esta semana está siendo bastante caótica, con mucho ruido por el tema de la guerra y de varios sucesos. Esperemos que al final se termine aclarando la situación y que no haya más víctimas colaterales y se acelere un poquito mejor el proceso. Pero bueno, esta noche nos vamos a centrar en lo que se nos da bien a nosotros, que es ir revelando secretitos, misterios y enigmas. Y esta noche me acompañan mis dos queridos colaboradores. Para que me revelen un poquito qué va a ir sucediendo esta noche, me voy a retirar a la mesa para darles paso, así que acompáñame. Bien, pues ya me encuentro en mesa para darles paso a mis queridos colaboradores. Como bien sabéis, por un lado tenemos a Alejandro Cortés y su sección La Parabólica, esa sección que se dedica a buscar, mejor dicho, las noticias que pasan desapercibidos en un segundo plano, porque tenemos muchos temas políticos siempre a la orden del día. Y así yo también, por Alejandro, pasa de esas noticias y busca las que realmente son interesantes, las que realmente nos arrancan una sonrisa antes de irnos a la cama cada viernes. Así que vamos a ver qué nos ha preparado la sección esta noche. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Javier. Bienvenidos una semana más a La Parabólica, donde traemos un programa de noticias con impacto. Bien, parece ser que la parabólica de esta noche nos trae noticias de impacto. Os aseguro que algunos de otros nos saldremos impactados. Yo el primero. Y por otro lado tenemos a José Carmona y su sección. Bueno, tiene varias, pero seguro que hoy nos trae el código oculto, esa sección que se dedica a buscar esos enigmas, esos misterios, esos mensajes que pasan un poco desapercibidos. Últimamente mucho dentro de la película, del cine. Pero bueno, vamos a ver qué nos ha deparado para esta noche. Buenas noches, José. Buenas noches, Javier. Hoy traemos a Código Oculto Gerard von Swieten, el original personaje que inspiró a Van Helsing. Ya cerraremos esta trilogía que hemos hecho de vampirismo y hoy descubriremos bastantes cosas interesantes sobre este personaje real y cómo está vinculado al vampirismo. Bien, pues parece ser que José, otra semana más, nos va a profundizar en la historia del vampiro, del Conde Drácula, y qué mejor que con la figura de Van Helsing, no podría existir uno sin el otro. Y hoy en mi sección vamos a hacer un pequeño clic, como habéis dado cuenta, en el decorado de nuestro plato va a cambiar un poquito, tenemos algunos elementos, no son elementos reales, sino que no me lo traigo para hacer un poco el símil del objeto real del que vamos a hablar en mi sección, las curiosidades dentro. Así que dentro, cabecera. Bien, pues como estaba diciendo al principio, vamos a hablar un poco de vamos a decirlo, de objetos malignos, objetos demoníacos, objetos malditos, que cada uno lo puede poner en terminología, pero todo tiene un origen, incluso muchas veces cuando hablamos de este tipo de temas, pues casi siempre iniciamos la historia. Yo por lo menos siempre suelo iniciar con los relojes de cadena, en donde el 4 romano está mal escrito. No es que sea mal escrito de fábrica, sino que tiene un porqué. Y hoy vamos a centrarnos un poco en los porqués de las cosas. Tengo varios elementos, bueno, no son como he dicho al principio, no son los elementos reales, sino que son, bueno, los tres va a tener un poco el símil, tenemos una muñequita, esto sí es real, esto es una tabla de Ouija, que ahora la acercaremos, tengo esta pequeña gema por aquí, y bueno, mi muñequilla por este lado, que se la choriza a mi hija. Que luego cuando se me va a buscarla, lo más seguro que la eche de menos. Vamos a explicar un poquito el origen de las cosas y en qué momento dejaron de ser un objeto cotidiano a pasar a ser un objeto maldito. Lo tenemos con la Ouija. Por aquí todo el mundo ha visto una Ouija, todo el mundo, creo que al día de hoy, todo el mundo, o la mayoría del mundo, le tiene miedo a la Ouija. Pues si puedes creer, la Ouija se creó en el 1890, 1891, pues porque fue en finales de los 90, principios de los 91, más o menos salió a la venta en febrero, si no mal recuerdo, el 1 de febrero. Por un estadounidense que la crea, en esa época crea este juego, este tablero, para que se haga una idea, cuando salió a la venta, era un juego de mesa. De la época cuando surge la Ouija, por el Ixax Lepop, lo saca como juego de mesa también porque la gente moría muy prematuramente, es decir, el índice de mortalidad era muy elevado. Pero bueno, sacó el juego, la familia lo compraba, y ya tenía bastante repercusión como juego de mesa, con el típico de bromita, ponían a jugar, pasar la típica noche de viernes por la noche, pues la familia se reunía alrededor en torno de la mesa y jugaba. Pero no solo eso.
imaginaros la época, ahora nos tenemos que bajar a los 1700 y pico, cuando se juntaban los amigos o las amigas y demás para poder contener o conseguir el roce con la mano de la chica que te gustaba o del chico que te gustaba, usaban la ouija. Es decir, porque como tenías que posicionar las manos, pues eso hacía que de alguna manera fortuita pudieras tocarle o rozarle la mano de la chica o del chico que le gustaba. Y entonces, dentro de las parejas o de los grupos de amistades se potenció mucho más este artículo. Y durante 85 años fue un artículo bastante comercial. ¿Qué pasó? Justo en el 1970, 85 años después, la gente le cambia el chip. Coge la tabla de Ouija, la coge como algo demoníaco, algo satánico, incluso al día de hoy, si tú alguien la gente que incluso habla del tarot, habla de péndulo, incluso el péndulo hubo una temporada que también lo tenían como un objeto maldito. Pero bueno, cuando hablas con ellos, casi lo que siempre descartan es la Ouija. Dicen que es maléfica, que es maligna, que no sé qué es cuánto, que no hay que hacerla, que abre portales más allá del infierno y demás. Pero realmente, ¿quién fue el causante de que se cambiara tanto el concepto de la Ouija? Pues con una de las películas que creo que más de uno lo habrá traumatizado en su infancia si la ha llegado a ver de pequeñito, que es la película del exorcista. Cuando salió, fue tan el miedo que ocasionó en la sociedad que la gente automáticamente le echaron la cruz a la Ouija. Incluso ya empezaron a salir sucesos de que habían realizado la Ouija y habían sido poseídos por una entidad demoníaca, incluso algunos narraban incluso los mismos sucesos que había producido la película. Hollywood hace algo muy bien, que es potenciar el miedo dentro de la psicosis de la sociedad, omitiendo información. Es decir, la gente, al final el miedo surge por una cosa, por desconocimiento. Si hubiera hecho la exorcista y hubiera acompañado una pequeñita con una serie de informaciones, pues más seguro que no se hubiera cogido tanto miedo. Pero como no fue así, potencian el miedo, omito información, la histeria se potencia. Y al final por eso siempre se ha dicho que el arma más valiosa que tiene el ser humano es el conocimiento, el saber. Porque cuanto más sabemos, menos miedo nos producen las cosas, porque sabemos cuáles son los orígenes. Pues lo que le pasó con la Ouija. Pasó de ser un artículo familiar, de pasar un ratito en familia, a ser algo demoníaco y maligno. Dejando la Ouija por aquí, lo voy a dejar más adelante, vamos a la muñequita esta de aquí. Seguro que más seguro que alguno, cuando yo digo muñeca, alguna imagen o proyección mental va a tener algún pensamiento de alguna muñeca muy concreta. Si estás pensando en Chucky, te has equivocado. Y si estás pensando en la muñeca, en la novia de Chucky, también. Me refiero a Annabelle, la muñeca de Annabelle. Estuvimos hablando en el último programa de ello, me habéis escrito que ¿qué podemos sacar de información de Annabelle? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de ella. Realmente Annabelle, pues una muñeca de trapo, cosida, con los pelos rojos, dentro de lo que es bonita, pero siempre cuando pensamos en la muñeca diabólica o la muñeca satánica de Annabelle, nos viene la imagen de la muñeca de Hollywood. Esa muñeca con la cara de porcelana, con los rastros muy oscuros, va a generar miedo. Todo sucede en un regalo que le hace su madre a una niña en 1970, a Bonn. Se la lleva a la universidad, se la lleva a compartir piso con su compañera y se dan cuenta que la muñeca pues, va pasando de un sitio a otro, tira cosas, empiezan a pasarle a sentirse mal, muchos juegos psicológicos, está en estado de depresión, está en estado de dolencia, y contratan a una medium. Y la medium dice que lo que se encuentra dentro de la muñeca es el alma de una niña anclada a la muñeca. Esto lo desmienten los Warren más adelante, cuando hacen el estudio y la profundidad, se le dicen que lo que realmente tiene asociada a la muñeca es una entidad demoníaca. No que esté poseída por un demonio, sino que la utiliza una entidad demoníaca para generar un desgaste psicológico, mental, emocional al ser humano. ¿Para qué? Para que éste bajara su defensa de alguna manera y esta entidad demoníaca poder poseerla. Esto ya hace mucho tiempo que los demonios no poseen ser humano. Hace ya bastantes años que ese periodo se pasó. Pero cuando surgió la muñeca de Annabelle, estamos hablando de 1970, perdón, que he cambiado los números, pues era propenso, y sobre todo por allí, por la zona de Estados Unidos, Sudamérica y demás. Entonces, utilizaban ese canal para desgastar al ser humano y de esa forma poder poseerlo o dominarlo.
Bueno, entonces, gracias a los Warren, pues entraron, incluso llegaron a decir que para conseguir esos objetos lo que utilizan para hacer esos desgastes con el ser humano es la empatía. No va a poseer ese ser demoníaco, no va a utilizar un muñeco terrorífico, sino la figura de la vez, la muñeca con la cara de porcelana, ya de por sí da miedo, repercusa a la gente, entonces no va a utilizar eso para crear ese conflicto emocional en la persona, pues utiliza algo que sea bello, atractivo, incluso dulce, podríamos decirle, por eso la muñeca de trapo, porque era una muñeca que es dulce, no genera rechazo, al contrario, ¿no? Entonces, potenciando ese vínculo de empatía, pues, potenciaba lo que era el caso de poder hacer ese desgaste emocional. Y por último, aunque no se vea mucho, quiero hacer mención a la joya de Hopper. No esas, el celeste tiene más corte y demás, pero bueno, para que lo hagáis una idea, también se lo quito a mis niños, espero que no estén jugando esta noche con este juego. Pero me voy al diamante de Hopper. Se deletrea H-O-P. Bien, este diamante, en una de las expediciones, un grupo de aventureros de la Salta Tumba, ya como que en la época, pues se dedica a profanar una de las esfinges, una de las estatuas indias que encontraron y le arrancaron el ojo, que es donde se encontraba esta joya. Esta joya, desde ese momento, toda aquella persona que ha sido su portadora, ha sido su dueña, ha entrado en desgracia. Así la más llamativa, pues tenemos a María Antonieta, que le cortaron la cabeza. Otra familia de nobles que cayeron en quiebra. Imaginaros también que durante todo ese periodo, allí toda la clase noble, toda la clase alta, eran propensas a morir. Ya fuera por traiciones dentro de la familia, porque el pueblo se rebelaba, o cosas similares. Entonces, pues bueno, asociaron todos esos sucesos a que la joya era la causante de esto. También por un dato muy curioso, porque en el siglo XVIII, cuando estuvieron haciendo diferentes tipos de pruebas, se dieron cuenta de que la joya tiene una pequeña peculiaridad, es decir, una especie de composición en la cual, bueno, la piedra es celestina, ¿vale? Entonces se dieron cuenta que cuando pasaban por una serie de frecuencias de luces, sobre todo con la ultravioleta, el diamante cambiaba totalmente el color y se ponía como una especie de rojo vivo, como un rojo de brasa, es decir, un carbón de esto que tenemos en la brasa, se pone rojo, ya muy llamativo. Pues claro, pues imaginaros esto en la sociedad del periodo, que de un borrazo pues ven que la joya cambia de color y se pone un color rojo. Pues tiene una entidad demoníaca, no tiene lo siguiente asociado al diamante, y era pues bueno, maligno. Y esto pues hizo que ganara esa fama, incluso al día de hoy sigue estando. En algunos sitios dicen que está totalmente desaparecida y otros dicen que la tiene una familia en custodia en uno de los bancos muy adentro y no ve la luz del sol, porque no se fía de que realmente esté asociado a una serie de sucesos, pues bueno, digamos decir así, traumáticos para la familia que lo posee. Y me voy a buscarlo, la verdad que tiene muchas historias bastante interesantes. Y por último, voy a cerrar, no me traigo una caja de vino, porque no, estamos todavía en el horario infantil, pero bueno, digamos, lo traigo. Que se hizo muy famosa en el 2003. Pues hice una foto de un artículo de la caja D-Book, de YBBUK, en donde, bueno, pues hicieron una foto, la subieron a eBay y escribieron una serie de secuencias de que la caja que era una caja de vino, pero que en su interior residía el alma de un ser demoníaco de la época de Persia, o por ahí, no me acuerdo exactamente dónde lo ubican. Pero bueno, tal fue el impacto en la mente de la persona o de la sociedad que empezaron a crear historias paralelas a esa caja. Tal fue así de que incluso algunas personas llegaron a decir que se habían caído desmayadas solo por ver la foto de la caja de Ebu en el portal de Bar. Fue tanto el miedo que se expandió que años posteriores, es decir, el causante del anuncio tuvo que salir a desmentir que fuera real que esa caja tenía un demonio en su interior, sino que fue un invento que hizo él, es decir,
una recreación que hizo él, para ver qué impacto tendría esa historia. Porque era escritor y entonces estaba buscando como diferentes fuentes de inspiración. Y pues dijo, pues vamos a probar esto, a ver qué sucede. Entonces nos damos cuenta de que hoy en día somos muy influenciables, muy manipulables con las redes sociales. Y esto es un tema que hablo yo mucho con la gente que me visita en el comercio, en la Cruz de Enro, allí en calle Arte de la Iglesia número 1. Que viene porque han visto un vídeo de no sé quién o de no sé cuánto, y que habla de no sé qué, y que habla de no sé cuánto, y que hace no sé qué. Muchas veces, no porque salgan en un móvil y tengan muchas visualizaciones y muchos me gusta, quiere decir que sea verdad lo que están diciendo o que se acerque a la realidad. Muchas veces son solamente para conseguir eso, gente que les siga. Hay que tener cuidado, hay que buscar, lo que siempre digo, fuentes fiables. Hacer una expedición, hacer una búsqueda exhaustiva, buscar textos, buscar libros. Y cuando tengas más o menos un amplio abanico de ese tema, pues sacarte tus propias conclusiones. No porque una persona tenga muchos likes y muchos me gusta y muchos seguidores, quiere decir que te esté diciendo algo que sea real. Incluso yo muchas veces cuando hablo, digo, yo luego cuento las cosas, pero si luego buscas información por tu parte, pues así puedas contrastar, porque yo a lo mejor también incluso me puedo equivocar en algún punto, o incluso por la información que tenga, pues esté errónea. Entonces, eso es bueno siempre ir buscando y ampliando conocimientos, no hacer caso omiso, y sobre todo a las redes sociales, que es lo que más se busca son los seguidores y la influencia. Y hasta aquí vamos a dejar hoy las curiosidades de Erro. Espero que hayan disfrutado un poquito con estos objetos malditos. Vamos a cambiar un poco la dinámica, vamos a cambiar un poquito el ambiente para darle paso a mi querido colega Alejandro Cortés y su sección La Parabólica. Así que dentro, cabecera. Comenzamos la parabólica y nos vamos a China, donde han dado un vuelco revolucionario a la industria del robot. Han creado los robots Kung Fu. Ahí están con los nunchakus y los palos dando exhibiciones. Cualquiera va a robar con los razones de Donald Trump, ha ido a Venezuela y ha ido a Irán. Cualquiera se mete ahí. ¿Cómo lo vais vosotros? Y Pedro Sánchez con las dos está yendo ahí que no paran. Se está buscando a China como aliado. China del futuro. ¿Vosotros imagináis que vais a comprar algo allí? Y veis esos robots, queréis coger algo y atizan, y eso tiene que acojonar. Aquí pusieron un restaurante que te servía un robot, ¿no? Pero Sí, no llevan un chacu. No, Hombre, no. ni es muy sencillico, es al final una cafetera moviéndose. Y no te saltaba por encima de las mesas, No, a claro, modo de... ese es otro nivel ya. Es otro nivel de ¿Creéis robot. que nuestro presidente está buscando algo en China? A lo mejor se quiere traer uno de escolta. Claro, con el tío de la pala de Adana. Porque Como paraba, ¿no? Bueno, puede salir por la calle y dice, pues me traigo uno de estos y así me acompaña. José, tú que has visto el mundo. Tú Yo he estado en China, de hecho. has estado en China, pero ¿te han pegado un palazo uno de estos Un confucianos? robot. Yo cuando fue 2010 y... No, Fuiste 5 años antes que yo. Yo fui en el 2015. pues no había robots de eso. No. Eso ya da miedecillo. Pero era jodido, la policía de allí es jodida. Yo pues ya con los robots más todavía. Yo no tuve problema de nada. No sé. Yo cambiaba a los políticos por los robos Kung Fu, porque me hacen más de lo que hacen. Continúa parabólica y nos vamos a Taiwán, donde han condenado con 3 meses de prisión a una mujer por el cogía un megáfono de altavoces e insultaba a todo el vecindario. Ponían restos, decía, asqueroso, límpiate, ¿cuál es peste? Y todas esas cosas. La han denunciado después de 2 años aguantar el insulto y 3 meses de prisión. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre la sinceridad y el sincericidio? Pero claro, esta mujer decía verdades como puños, y echabas peste. ¿Cómo veis todo esto? O sea, es lo que incomoda, la verdad. Lo que pasa es que también fue a fuego, ¿no? Con un megáfono en plan... Y altavoces. Una cosa es la verdad y otra cosa es falta de accesibilidad. La verdad hay que administrarla. Porque hay gente que tiene olor, ¿cómo se dice, no? Olor personal. Sí, es una fragancia única. O de peste. Sí. O de toilet. Intenso. Pero la mujer tampoco fue muy pavo. Si ya decís que tiene esa enfermedad que te indica a subir palabrotas y tontero. Hostia, Tourette. El Tourette ese. O mala leche. Dice que tienes de eso y te libras de ir a la cárcel. Además, te puedes seguir haciendo. ¿Alguna vez has ganas cuando algún vecino va a por saquillo y decir, cuando ganas de echar una voz, que me cago en todo tu muerto o lo que sea? ¿Has dado ganas cuando alguien ha dado por culo? Yo por eso me he ido a un sitio que no tengo vecino. Yo tampoco, le grito ya a los gatos. Los gatos, tengo trifulcas con ellos, Fuertes. Discusiones intensas. Madre mía, Pero Te con los enfocas gatos. con los gatos. hay que ver. Es lo que he dicho yo, que los gatos no son buenos. Hay que ver.
Continuamos la parabólica de la maquinatiza aquí en España, donde un dueño de un pub dice, bueno, vamos a ver cómo podemos atraer a la clientela. Se crea un perfil de Tinder, tanto de hombre como de mujer, cuelga una foto de unos modelos y queda con la gente. ¿Qué hace? Le dice, mira, vete tú aquí a tal cafetería o pub y vas pídete ahí unos copazos que ahora voy para allá. ¿Qué hace luego? Mira que no voy, lo deja tirado. Y encima le deja tirado y le hace pagar la cuenta. Qué mala leche, pero el tío se ha llevado un buen dinero. Esto podría ser condena, ¿no? Porque está jugando tanto con el amor y el bolsillo, algo que nosotros condenamos desde el puño cerrado. O sea, son supervillanos del siglo XXI, ¿eh? Hostia, el dueño del bar que hacía como falsa cita para que viniera la gente a pillar por lo menos la primera o la segunda copilla, ¿no? Y eso que se rascaba. Ve pidiendo que ahora te invito y no aparecía. Y el camarero, oye, que tienes que pagar. Pero bueno, que hoy en día metes la foto en Google y te sale todo. Relacionado con la foto. A ver, pero hay gente que se pone ahí, están en Tinder, le hacen un match de eso y ven que una modelo, ¿tú cómo vas a pensar, si uno que se quiere, que te estima, que eso es de inteligencia artificial? Tú quedas como hombre a dar la cara ahí, o mujer a dar la cara ahí. Por eso se hicieron ¿Cómo has pensado? Por eso se hicieron ricos los ciberamos estos, los cibergalanes. Yo he visto una aplicación ahora, o me ha salido ahí un anuncio, un ban, de que ahora se organizan como citas, no citas, pero cenas a ciegas, ¿no? Pero es incluso o para 2 o para 4, y es como... Pero que se tapan Gente los para ojos o que... algo. No, Me ciega. para que queden para cenar sin un compromiso de hemos hecho match en Tinder ni nada de eso, sino que quedas con gente, cenas, ya conoces gente y ya pues, se abren opciones ahí. Aquí en Almería se estira mucho eso. Sí. Bueno, no se puso muy de moda. Y lo que me invita, porque ahí está aquí de la cuestión. Esa es tu preocupación. Eso cada uno luego se paga lo suyo. Debería de ser cada uno lo suyo, que es lo lógico, sobre todo. Hombre, yo considero que mi tiempo vale oro. Tendrán que pagarlo. Te tienen que pagar, Claro. permiterte. ¿Ves por qué no quedas con nadie? También es verdad. Os habéis pillado. Sé que lo que pasa es que al final nos calan. Ahora vamos a hablar de los gimnasios de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá que han prohibido el aro de selfie para grabarse mientras hacen el postureo. Si tú vas a un gimnasio a adelgazar, si estás así adelgazar, no todavía sí. A adelgazar. ¿Cómo vas a estar con el móvil ahí con las mollas subiendo, bajando o haciendo fotos? Ponte a hacer ejercicio, hombre. Y lo han prohibido muy bien hecho. Ponte ahí a menear las mollas, hombre. ¿Cómo va esta moda que están ahí con el postureo? Pues eso, pues postureo. Si hoy en día no una que por redes. Claro, es que ya no te conformas con ir con el móvil y echarte la fotito en el espejo, ya van con el aro de iluminación y... Los micros puestos para que coja un mejor sonido. Yo tuve que estar en el espejo y estaban así, dos así. Sí. Y yo al lado, digo, mira, te puedes quitar que voy a coger ahí las pesas, te puedes quitar. Y luego si me las cojo y digo, madre mía, amor hermoso. Claro, te fecha un poquillo más para allá, que es que me sale el plano. Hay que ver. Bueno, esperemos que os haya gustado la noticia y volvemos con el puño cerrado, donde vamos a dejar dos frases de plena sabiduría a mis compañeros, a ver cuál de los dos le llega más adentro y nos explica un poco lo que siente después de esta perla de sabiduría. Vamos a ver. El dinero no da la felicidad, pero ver que no gasto me tranquiliza los nervios. Esa es la primera. Y la segunda, tengo el brazo corto y el bolsillo muy hondo. No te puedo invitar. Pero para hacerlo con el móvil. Sí, está muy bien. ¿Cuál de las dos frases os gusta y cuál es el significado? ¿Qué más os llega? ¿Cuál me ha gustado? No me gusta ninguno. No tengo el dinero no da la felicidad. Bien, pues otra noche más, otro viernes más, la parabólica con Alejandro nos ha vuelto a sorprender con noticias bastante interesantes y sobre todo siempre nos arranca una sonrisa. A mí personalmente la de los robots, incluso me ha pillado un poco descolocado. Ya habíamos visto algunas imágenes, pero la verdad que ya cuando te recreas la idea real, ¿no? Incluso como habéis podido comprobar las imágenes que hemos compartido, pues a mí me ha pillado había cambiado, ¿no? Como se suele decir. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, pero tenemos una pequeña sorpresa. Motivado un poco al hecho de que José Carmona, en su sección El Código Oculto, va a hacer un cierre ya como una especie de broche a esa andadura que empezó con el universo de los vampiros, ¿no? Con la figura del Conde Drácula. Teníamos a Blade, ha tenido a otros personajes, incluso del anime, relacionados con este universo. Y hoy, bueno, iba a hacer el cierre con Valgencia. Así que hemos tenido una pequeña idea
es que su sección la haga en la otra parte del estudio, orientando un poco lo que serían nuestras series de la infancia, ¿no? Un poco nos hacemos memoria al Club de Medianoche, a la serie de Pesadillas, ¿no? Donde el narrador, ¿no? Pues nos cuenta la historia de miedo junto a una chimenea o un entorno así un poco más adecuado para narrar una historia. Así que hemos querido hacerles algo similar, ¿no? Para hacer este broche de esta andadura. Así que José se va a aprovechar el corte publicitario para acondicionar la otra parte. Así que no se muevan para disfrutar de las sorpresas que hemos preparado y para el cierre de la historia del Conde Drácula y su archienemigo Van Helsing. Así que enseguida regresamos. Elige tu ando, alista tu equipo, la batalla está a punto de comenzar. Un entorno realista, misiones desafiantes. ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir? Para niños, adultos, amigos y familias, sin distracciones, solo tú, tu equipo y la adrenalina. Paintball Supervivientes en Hergal, a solo 20 minutos de Almería. Vive la experiencia y demuestra que eres el mejor. Reserva ahora y únete a la batalla. Visítanos en www.paintballsupervivientes.es o para reservar tu día Pinball, llámanos al 615-188-550. Paintball Supervivientes, acción de película. La casita jergaleña, un lugar con encanto, comodidad, confort, para 8 personas y para disfrutar de la naturaleza que ofrece nuestro pueblo Jergal en Almería. Buenas, me habéis pillado leyendo mi nueva novela, La herencia oculta. Una novela donde se engloba la historia, la ficción, donde la vida de Ethan se entremezcla con el legado pasado de su abuelo. Si queréis disfrutar de una buena novela, no dudéis en adquirirla. Podéis comprarla en el comercio, en el oráculo de Enro, situado en carretera Ronda 202 o en nuestra página web laherenciaoculta.com. En el corazón de lo invisible nace un lugar único. El oráculo de Enro es más que una tienda esotérica, es un espacio sagrado donde la energía se transforma, el alma se escucha y el destino empieza a revelarse. Descubre nuestras tiradas de tarot personalizadas, rituales de limpieza energética y un universo mágico de minerales, velas, cuencos tibetanos, figuras sagradas y mucho más. Cada objeto que encontrarás en el oráculo de Enro ha sido elegido con amor, sabiduría y propósito. ¿Buscas respuestas? ¿Necesitas protección? ¿Quieres armonizar tu hogar o tu energía? Ven y déjate guiar. Te esperamos en el oráculo de Enro, tu espacio de luz, transformación y conexión. Porque el oráculo de Enro es donde la magia comienza. ¿Te sientes abrumado por el estrés, la ansiedad o la tristeza? En Psicoalmería entendemos lo importante que es tu bienestar y el de las personas que te importan. Somos un centro de psicología clínica en Almería, especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión, estrés, autoestima, duelo, adicciones y mucho más. En Psicoalmería, nuestros psicólogos trabajan contigo de forma personalizada, adaptándose siempre a tus circunstancias y metas personales. No estarás solo o sola en tu proceso, ya que contarás con el respaldo de un equipo de profesionales comprometidos con tu avance.
Contamos con los psicólogos especialistas más recomendados de Almería, según los últimos estudios de la revista prestigiosa Psicología y Mente y otras de ámbito científico y psicológico. Ofrecemos terapias presenciales en Carretera de Ronda 202 y también online, para que puedas empezar tu camino hacia el bienestar emocional desde donde te sientas más cómodo o cómoda. En Psicoalmería somos especialistas en psicología para adultos y también para infanto-juvenil, es decir, niños y adolescentes, además de terapias de pareja, terapias de familia y terapias de grupo. Además, contamos con formación especializada para realizar la técnica de hipnosis clínica, ofreciendo resultados muy eficaces. Psicoalmería es tu centro de psicología clínica. Psicoalmería es tu mejor compañía cuando quieres empezar. Bienvenido a Código Oculto. Hoy, como podéis comprobar, estamos en un escenario distinto. Hoy me encuentro solo, sin mis compañeros, y al lado de un fuego, como las buenas historias. Y para cerrar esta trilogía del vampirismo que hemos estado haciendo en el Código Oculto, para terminar de escarbar en estos personajes sobre la mitología del vampirismo. Incluso hoy tengo hasta las gafas puestas, pero tengo aquí unos documentos que necesito ir revisando, porque este gran personaje en el que aparece en la película de Drácula, Van Helsing, del que también tiene su propia película, Van Helsing, está basado en este personaje que hemos mencionado al principio, Gerard van Swieten. Este holandés fue un médico de la corte de la emperatriz María Teresa de Viena. Se mudó a Austria para hacer servicios como médico oficial de la corte. ¿Por qué nos lleva a este médico la historia del vampirismo? Resulta que fue no el primero ni el último, pero sí el más importante médico oficial de una corte que relató y fue a cargo de la emperatriz informes sobre problemas con el vampirismo, casos de vampirismo, y le pidió tanto investigar los casos como refutar si esos casos eran reales o eran derivaciones de otras posibles enfermedades. Como mencionamos en capítulos anteriores, la porfiria fue una de las que estuvo vinculada a el vampirismo por sus efectos, el aspecto que te dejaba y así. Pero bueno, había mucha superstición. Estamos hablando sobre el 1700. Ocurrieron estos casos en Austria y en más países de Europa, ya que de hecho lo enviaron incluso a Transilvania para realizar estudios sobre, pues, a lo mejor si había alguna población que denunciaba muchos casos de ya sean gente que desaparecía o era asesinada, y estaban atribuidas a que el vampiro no sé quién pues se estaba cargando a esa gente. Uno de los grandes descubrimientos, avances que hizo este médico fue comprobar que, digamos, que estaban relacionados a muchas otras enfermedades estos casos de vampirismo, y de hecho por resolución de estos informes se prohibieron un montón de prácticas que eran aceptadas socialmente, pero que tenían mucho que ver con esta persecución de los vampiros. Entonces se prohibieron decapitaciones, la quema de brujas como tal también, porque si más o menos enlazamos la historia, también muchas brujas estaban relacionadas con secuestro de niños y sacarle la sangre a los niños, etcétera. Por lo tanto eran consideradas vampiras. Entonces ahí va, vampiras y vampiros se iban acusando unos a otros, y como consecuencia de estas acusaciones pues en la plaza del pueblo quemaban a alguien o decapitaban a alguien y así. Y este fue uno de los médicos precursores que después le dieron el seudónimo de Van Helsing en novelas, como un cazador de brujas, y ciertamente un cazador de esas mentiras o esas brujas, esos vampiros que había por detrás de estas
tampoco mentiras como tal. Estamos en una sociedad en el 1700 muy supersticiosa. Entonces, toda esa historia de brujería, vampirismo, hombres lobo, tienen cabida en la sociedad como algo cotidiano. Pero sí es verdad que dentro de... era raro, dentro de las cortes, como de esta de emperatriz, se preocuparan a este nivel de llegar a una verdad detrás de estas persecuciones a las brujas y a los supuestos vampiros. Bueno, como íbamos comentando, efectivamente este médico coincidió en su vida con esta época de la Inquisición y esa persecución extrema llevada por la Iglesia hacia esas prácticas paganas, esos practicantes de religiones que no eran la cristiana, ocultos. Y a ver, todo en la vida tiene su parte positiva y su parte negativa. Estos avances científicos para la medicina pues fueron muy positivos. No solo se descubrieron nuevas medicinas, sino que se abolieron ciertas prácticas que llevaban a la gente a enfermar. Esas prácticas de desenterrar muertos continuamente por miedo al vampirismo, a los zombies, a los hombres lobos, a los nahuales, donde según las regiones, ¿no? y las creencias de la zona. Entonces, pues tuvo ese gran avance médico. Aparte, instauró ciertos sistemas médicos que, digamos, a hoy en día se siguen manteniendo, y fue una influencia desde Viena hasta a sus países vecinos para desarrollar estos ciertos, digamos, métodos científicos y médicos para prosperar y ayudar con la salud de la población. Pero pues su cara B, pues obviamente esa inquisición o esa persecución de esos practicantes de esos ritos paganos, caerían muchos inocentes que no harían daño a nadie y que sencillamente tendrían su creencia, que no era la católica, y bueno, pues tuvieron que caer también en el camino. Como última reflexión, y bueno, algo que tenemos, un caso que hemos tenido muy cercano, en Almería, en Gado, tenemos la historia del sacamanteca, y al final la historia es que le sacaban sangre a un niño pedido por un supuesto brujo o curandero o algo así, y eso no fue hace tanto. Entonces esa especie de creencia sobre la sangre de alguien que te va, pues en cierta línea muy oscura de ciertas, supongo que brujerías o creencias de todo tipo, pues llevó a ese pánico por la población y temer realmente a los vampiros, y desarrollar pues conductas y actos pues un poco de dudosa moralidad. Así que bueno, espero que os haya encantado este personaje. Es muy interesante descubrir, sobre todo cuando viene de la ficción, porque no te esperas que Van Helsing, tú un día vas al cine a ver Van Helsing, la película, y bueno, ves cazavampiros, no sé qué, la ballesta, esto, lo otro, pero que tenga como una referencia real, y que ese personaje realmente tuvo una influencia y una importancia para el desarrollo de la historia, principalmente de Europa, pero yo diría que del mundo, porque ya digo que esos avances científicos y médicos se propagaron hacia el resto del mundo. Así que nada más, espero que os haya gustado esta sección, y tanto la película de Van Helsing como el vampirismo y todos estos conceptos ya los hayamos concluido. Así que nos vemos la semana que viene. Bien, pues con esto hemos podido ver la recreación, ¿no?, que ha preparado José Carmona para hacer este cierre con Van Helsing, ¿no?, ese defensor de la humanidad frente a Van Helsing, o seguro la otra línea sería el antagonista o el villano del conde Drácula. Pues según donde nos posicionamos, pues sería una forma o sería otra, ¿no? Las dos caras de la misma moneda.
Veamos, como siempre digo, como podéis mandarnos, podéis comentarnos vuestras sugerencias, vuestras opiniones, tanto de contacto, tanto en nuestro correo electrónico como nuestro número de WhatsApp, para ir comentándonos ciertas cositas. Pues siempre vamos intentando pues, ampliar un poco el programa acorde pues, a las peticiones que nos vais haciendo. Agradecerle a todos nuestros patrocinadores que siguen confiando viernes a viernes en nosotros, como es Sigo Almería, Paimba Supervivientes, La Casita Gergaleña y al Comercio del Oráculo de Enro. Almería Televisión por seguir respaldándonos, ¿no? E intentando facilitarnos que podamos emitir cada viernes, y todo la pieza fundamental, lo que hace que todo este gran engranaje siga funcionando, a veces con un pequeño defectillo, a veces con algunos pequeños problemas técnicos, pero seguimos saliendo adelante, que sois vosotros nuestros queridos espectadores, tanto a través de la pantalla del televisor como a través de las diferentes plataformas de YouTube y redes sociales. Así que de corazón agradeceros el apoyo. Como siempre digo, que queréis acercaros al Comercio del Oráculo de Enro, que sabéis que estáis las puertas abiertas de lunes a viernes, el horario de apertura. Y por si queréis visitarnos, por preguntarnos alguna cuestión que tengáis o inquietudes que tengáis respecto con algún tema dentro del mundo esotérico, o que queréis haceros de algún elemento esotérico, bueno, allí tranquilamente, no solo estoy yo, sino también está mi compañera, que os asesoraremos en lo que haga falta y en lo que realmente importa para conseguir vuestros propósitos finales. Hasta aquí, no quiero divagarme mucho más. Espero que disfruten del fin de semana. Tener cuidado y precaución si vais a coger el coche y hacer desplazamientos largos, porque el clima este año está siendo un poco caótico. Pero bueno, que disfrutéis el fin de semana siempre. Un abrazo y un beso, y nos vemos el próximo viernes.